El objeto interestelar conocido como 3 de enero Atlas cruzó el sistema solar como un visitante imposible. Su trayectoria fue tan precisa y su firma tan extraña que alteró la calma científica y rompió un silencio que llevaba décadas intacto. Apenas unos meses después de su paso comenzaron a detectarse señales luminosas desde la cara oscura de Próxima B. Una región que, según todo lo que se conoce de la física planetaria, debía ser estéril, congelada y completamente silenciosa. Sin actividad atmosférica. Sin calor. Sin procesos capaces de generar un patrón estable. Algo encendió un tren de destellos en el infrarrojo cercano. Las pendientes de emisión eran demasiado abruptas y su cadencia no encajaba con el comportamiento caótico de ningún fenómeno natural. Lo que al principio parecía ruido terminó convirtiéndose en un ritmo claro y sostenido. Un pulso que sugiere regulación, intención, o algún tipo de control desde las profundidades del hielo. La distancia que separa la Tierra de Próxima B es de apenas 4,2 años luz. Un vecindario galáctico cercano, pero no accesible. Cada fotón viaja más de 40 billones de kilómetros antes de llegar. Cada señal se reconstruye como un eco lejano de algo que ocurre en un lugar que no podemos ver directamente. Sin embargo, en medio de ese eco aparece un patrón demasiado preciso para atribuirlo a procesos naturales. La emisión no responde al comportamiento irregular de un campo magnético activo. No se asemeja a la actividad geológica conocida. No se parece a nada que pueda explicarse con tormentas eléctricas o auroras. Es orden. Un orden flexible pero controlado, como si algo allí estuviera corrigiendo el pulso a intervalos constantes. Próxima B orbita una enana roja inestable. Una estrella que emite radiación intensa y llamaradas impredecibles. Si la vida logró surgir en ese entorno, no pudo hacerlo en la superficie. Habría tenido que adaptarse a la franja estrecha del terminador, donde el calor del lado diurno y el frío del lado nocturno se equilibran lo suficiente para mantener agua líquida. En esa zona, una civilización forzada a sobrevivir habría construido infraestructuras enterradas, escudos térmicos y redes energéticas diseñadas no para mostrar su existencia, sino para resistir. Y esa energía filtrada, la que escapa sin remedio al exterior, es lo que nuestros instrumentos están leyendo ahora como un latido en la oscuridad. Si este tema te gusta, no te vayas todavía, porque esto es solo el principio. Suscríbete y deja tu like para no perder lo que viene, porque lo más extraño aún no ha sido revelado y queda mucho por descubrir en este video. El análisis acumulado durante meses muestra un pulso que no actúa como un simple efecto térmico. Se eleva, se estabiliza, se reajusta. Tiene microvariaciones que se repiten con una regularidad inquietante. No es un mensaje, pero tampoco es ruido. Es un comportamiento que recuerda a una operación controlada. Una señal compatible con la actividad de una cultura escondida bajo kilómetros de hielo. Obligada a protegerse de su estrella. A sobrevivir sin exponerse. A dejar ver únicamente el calor que no puede retener. Durante décadas, el gran silencio se interpretó como una prueba indirecta de que estábamos solos. Pero la irrupción de 3 de enero Atlas y la aparición casi inmediata de esta señal en Próxima B han cambiado esa percepción. No existen pruebas directas de que ambos eventos estén conectados. Aún así, la coincidencia temporal es demasiado precisa para ignorarla. El visitante interestelar atravesó el sistema solar y poco después un planeta cercano encendió un pulso regular en el lugar menos probable. Las explicaciones conservadoras hablan de procesos geológicos poco comprendidos. De efectos térmicos amplificados por la inestabilidad de la enana roja. Pero no logran explicar la estabilidad, la persistencia ni la estructura de la señal. Lo inquietante no es la intensidad. Es modesta. Tampoco su frecuencia. Es estable. Lo verdaderamente inquietante es su ubicación. Un lugar donde no debería existir energía libre capaz de sostener algo así. Si hay algo allí que produce este patrón, ya sea biológico o tecnológico, no está diseñado para mostrarse. Está diseñado para ocultarse. Para dejar escapar solo lo inevitable, el calor. Ese calor convertido en luz es lo que observamos ahora. Una presencia que no habla, pero tampoco calla. El hallazgo no es prueba de inteligencia, pero tampoco es un simple error de interpretación. En un universo que ha callado durante eras, un patrón coherente y persistente tiene un peso que ningún silencio puede borrar. Y obliga a mirar de nuevo lo que creíamos entender sobre la soledad cósmica. Las primeras simulaciones realizadas con los datos acumulados revelaron algo inesperado. La intensidad del pulso no se comporta como un fenómeno que nace y muere al azar. Fluctúa en ciclos predecibles,
como si respondiera a un calendario invisible. Cada cierto intervalo exacto la energía disminuye, se concentra en un punto y vuelve a expandirse con una precisión que no pertenece a ningún proceso natural conocido en planetas de ese tipo. Es un ritmo que recuerda más a una infraestructura operativa que a una reacción geológica. Los sensores más sensibles detectaron que el patrón no se dispersa como lo haría una fuente superficial. Al contrario, parece concentrarse bajo una capa espesa de hielo compactado. Esto sugiere que si la señal tiene un origen físico, está profundamente enterrado. No en la superficie castigada por la radiación, sino en un entorno protegido, estable y posiblemente construido para permanecer allí por mucho tiempo. Lo más inquietante es que esa profundidad no coincide con ningún modelo de actividad interna esperada. No hay volcanismo activo. No hay reservas térmicas naturales que puedan generar esa potencia de forma sostenida. Los especialistas comenzaron a analizar la frecuencia de los pulsos. Descubrieron que cada secuencia de luz contiene pequeñas irregularidades que se repiten con exactitud matemática. No son fallos. Son firmas. Como si la emisión llevara inscrita una estructura interna que nadie había visto antes. No es una señal que busca ser escuchada, es una presencia que se delata sola por existir. Mientras la comunidad científica intenta mantener la calma, en los centros de observación se respira un silencio denso. Nadie quiere pronunciar hipótesis que puedan ser derribadas al día siguiente. Pero hay algo que ya no se puede negar: lo que ocurre en la cara oscura de Próxima B no es un fenómeno cualquiera. Tiene ritmo. Tiene profundidad. Tiene persistencia. La secuencia de energía presenta una relación clara con la posición orbital del planeta. Cada vez que Próxima B alcanza un punto específico en su órbita, la señal cambia de comportamiento. Se concentra. Se hace más intensa. Es como si el sistema que la produce esperara una alineación determinada para actuar con más fuerza. Esto no solo plantea preguntas sobre su naturaleza, sino sobre la posibilidad de que esté coordinada con la propia dinámica del planeta. Algunos modelos matemáticos plantean un escenario inquietante. Si esa señal está vinculada a un sistema energético subterráneo, su escala es inmensa. Supera en varias veces la potencia de las redes eléctricas de la Tierra. No se trata de una pequeña anomalía localizada. Es un complejo que parece abarcar regiones enteras bajo el hielo. No hay una sola fuente. Hay múltiples nodos que se encienden de forma sincronizada, como si respondieran a un núcleo central oculto. El equipo de análisis espectral detectó, además, que el pulso presenta picos de energía extremadamente limpios, sin ruido de fondo significativo. Esta pureza técnica es inusual incluso en procesos artificiales humanos. El margen de error es tan bajo que descarta cualquier posibilidad de inestabilidad natural. Lo que sea que genera la señal, está diseñado con un control absoluto sobre su comportamiento. Cuando estos resultados llegaron a las agencias espaciales, la respuesta fue inmediata. Se elevaron niveles de alerta interna, no como reacción militar, sino como un protocolo de contingencia. El objetivo era simple: observar sin interferir, entender sin anunciar. El hallazgo es demasiado delicado como para convertirlo en un titular apresurado. Lo que ocurre en Próxima B puede ser la primera evidencia seria de ingeniería fuera de la Tierra. En paralelo, comenzaron los cálculos de proyección a largo plazo. Si esa fuente energética lleva activa tanto tiempo como sugieren los patrones térmicos, podría haber estado funcionando antes incluso de que la humanidad existiera. Y si ha resistido miles o millones de años en un entorno tan hostil, eso significa que fue construida para durar. Ninguna estructura natural se comporta así durante tanto tiempo sin desmoronarse. Las simulaciones más detalladas muestran que, si se enviara una sonda al sistema de Próxima Centauri, la señal seguiría activa cuando llegara. No es un pulso efímero. Es constante, disciplinado, casi indiferente a que alguien lo observe. Como si lo que esté allí no necesitara atención. Como si siempre hubiera estado encendido. En los registros de observación hay un detalle que pasó desapercibido al principio. Entre las variaciones del pulso se repite un intervalo exacto cada 243 horas terrestres. Es una marca precisa que no corresponde a la rotación del planeta ni a la actividad de la estrella. Es un ciclo propio, autónomo, que no depende de nada externo. Un patrón que no cambia aunque cambie el entorno. Los técnicos lo llamaron el latido. No por romanticismo. Por su constancia. Por la manera en que parece acompañar al planeta sin alterarse. Por su frialdad matemática. Cada pulso llega con un margen de error inferior al de nuestros propios sistemas de comunicación.
Cada emisión es idéntica a la anterior. Exacta. Predecible. Incómodamente perfecta. Los observatorios han comenzado a coordinarse para trazar un mapa tridimensional de la fuente. Los primeros cálculos indican que el sistema subterráneo cubre un área de más de 500 kilómetros. Ningún proceso natural conocido es capaz de generar algo de esa escala con un pulso tan uniforme. Y si la estructura es real, entonces lo que estamos viendo no es solo energía. Es infraestructura. Es ingeniería. Con el mapa tridimensional inicial en manos de los equipos científicos, comenzó una fase de análisis más meticulosa. Cada pulso fue descompuesto en miles de fragmentos espectrales. Cada fluctuación fue registrada con precisión nanosegundo a nanosegundo. Y entonces apareció un detalle que cambió el enfoque de toda la investigación. La señal no solo provenía de un único punto. No era una fuente centralizada. Era una red compleja distribuida bajo la superficie congelada de Próxima B. La estructura energética parecía organizada en líneas, como un sistema de canales subterráneos que convergen en zonas de mayor intensidad. Los cálculos indican que estas líneas no siguen patrones geológicos naturales. Se extienden con ángulos exactos y longitudes constantes, como si hubieran sido trazadas con la precisión de una ingeniería planificada. Lo más desconcertante no es su existencia, sino su escala. Algunos ramales tienen extensiones de cientos de kilómetros y mantienen una estabilidad térmica perfecta. Nada de eso encaja con el comportamiento caótico que caracteriza a un planeta sometido a la furia constante de una enana roja. Los modelos de distribución energética utilizados en la Tierra fueron aplicados a la señal para buscar coincidencias estructurales. El resultado fue inquietante. La red detectada tiene una eficiencia superior a cualquier infraestructura humana conocida. No hay pérdidas térmicas significativas. No hay fluctuaciones aleatorias. Cada canal mantiene un flujo estable, como si estuviera optimizado para funcionar durante siglos sin supervisión. No se comporta como un sistema reciente. Se comporta como algo que lleva funcionando mucho tiempo. Demasiado. El análisis de la frecuencia de modulación reveló un patrón secundario. No visible en las lecturas superficiales. Apenas detectable tras semanas de descomposición espectral. Una secuencia débil, incrustada entre los pulsos principales, que se repite cada cierto número exacto de emisiones. No se trata de ruido. Tiene estructura interna. Tiene simetría. Y, sobre todo, tiene memoria. Cada vez que la señal se repite, conserva el mismo error mínimo. Como si estuviera registrada en un sistema que nunca se apaga. Las comparaciones con redes de energía terrestres, submarinas y espaciales solo confirmaron la singularidad del hallazgo. No existe ningún ejemplo en nuestro planeta de un sistema capaz de mantener esa pureza durante periodos prolongados sin mantenimiento visible. La conclusión preliminar no fue que se tratara de tecnología avanzada, sino que, de serlo, supera cualquier estándar de durabilidad conocido. La señal no busca llamar la atención. Simplemente está allí. Inmutable. Precisa. Persistente. Mientras tanto, la órbita de Próxima B siguió su curso natural. Y con cada alineación con su estrella, los picos energéticos se intensificaron. La curva de comportamiento de la señal comenzó a coincidir con lo que los astrofísicos llaman ventanas orbitales óptimas, momentos exactos en los que la geometría del sistema maximiza la eficiencia energética. Es como si la red hubiera sido diseñada no solo para resistir su entorno, sino para aprovecharlo al límite. Ninguna infraestructura humana ha demostrado jamás ese nivel de adaptación orbital. Los observatorios que trabajan con análisis de temperatura infrarroja detectaron otro fenómeno aún más desconcertante. En las zonas donde los canales energéticos convergen, la radiación térmica no se disipa como debería. Forma columnas invisibles que se elevan verticalmente en patrones perfectamente simétricos. No hay corrientes de convección naturales que expliquen ese comportamiento. Es una transferencia de energía controlada, precisa, sin pérdida. Este comportamiento llevó a un cambio radical en la estrategia de investigación. Lo que al principio era observado como una anomalía puntual empezó a ser tratado como un sistema completo. Una red subterránea activa. Un ecosistema artificial que lleva funcionando sin interrupción. Los investigadores comenzaron a referirse a él como la estructura dormida. No por su inactividad, sino por su aparente indiferencia a la observación humana. Funciona sin alterar su pulso, sin variar sus emisiones, sin mostrar ningún tipo de respuesta externa. Es una máquina que no necesita atención. Los equipos especializados en inteligencia de señales descubrieron algo más.
La red presenta pequeños desplazamientos en la frecuencia portadora, sutiles y rítmicos, que coinciden con variaciones gravitatorias provocadas por la órbita del planeta. Es como si el sistema estuviera sincronizado con cada latido orbital, como si respirara al mismo ritmo que el mundo que habita. No hay nada improvisado. Cada desviación está prevista. Cada pulso se ajusta antes de que ocurra. La comunidad científica dividió su interpretación en dos caminos. Algunos consideran que la señal podría corresponder a un sistema energético autónomo, diseñado para alimentar estructuras subterráneas que ya no tienen ocupantes. Una huella de algo que existió hace muchísimo tiempo. Otros, en cambio, creen que la precisión y estabilidad son demasiado altas para algo abandonado. Si la red sigue funcionando sin degradarse, significa que hay un mecanismo activo que la mantiene con vida. Lo que sea que esté allí, no se ha apagado. La red de Próxima B se comporta como si estuviera preparada para esperar. No da señales de expansión ni de deterioro. Simplemente existe. Bajo el hielo. Oculta. Silenciosa. Perfecta. Cada nuevo análisis no ofrece respuestas, solo añade capas de complejidad. Y cada capa hace que el escenario resulte más difícil de ignorar. A medida que los meses pasan, los observatorios afinan sus instrumentos. Las mediciones térmicas muestran una sincronía interna tan exacta que parece anticipar cada cambio en la órbita y en la actividad de la estrella. No se adapta. Se adelanta. Como si supiera lo que va a ocurrir antes de que suceda. Como si llevara tanto tiempo funcionando que la propia estrella es, para ella, predecible. Los primeros intentos de descifrar el patrón secundario de la señal llevaron a un resultado inesperado. No se trataba de una simple repetición cíclica. Las microvariaciones no estaban distribuidas al azar. Su organización interna mostraba una estructura matemática que no corresponde a ningún fenómeno físico conocido en procesos naturales. Las frecuencias no solo se repetían, se entrelazaban. Formaban secuencias que parecían seguir un conjunto de reglas invisibles, como si una inteligencia hubiera construido un código que no necesita transmisión para existir, porque está incrustado directamente en el comportamiento energético del sistema. A medida que se profundizó en el análisis, surgió una característica aún más inquietante. El patrón no es estático. Cambia con el tiempo, pero no de forma desordenada. Cada modificación se alinea con el movimiento orbital del planeta y con las variaciones mínimas en la actividad de la estrella. Es como si la red supiera adaptarse antes de que el entorno se transforme. Como si llevara tanto tiempo activa que la dinámica de su mundo ya no fuera una amenaza, sino una herramienta que utiliza a su favor. Ninguna tecnología humana conocida tiene esa capacidad de anticipación energética. Los cálculos realizados en los laboratorios más precisos del planeta mostraron que la secuencia responde a un bucle de retroalimentación extremadamente estable. Un sistema que no requiere supervisión. Cada cambio en la órbita, cada variación en el flujo de partículas estelares, cada mínima alteración en la temperatura es absorbida y compensada con precisión. Es un comportamiento que supera por completo cualquier diseño conocido. Lo que ocurre bajo el hielo no es un simple reactor. Es un ecosistema energético autónomo. Cuando los científicos compararon esta señal con registros históricos de emisiones astronómicas, no encontraron coincidencias. No existe ningún fenómeno natural que genere patrones con ese nivel de estabilidad durante lapsos prolongados. Tampoco hay referencias de tecnología humana o experimental que logre mantener un sistema funcionando de ese modo sin ajustes externos. El resultado fue claro. La señal no pertenece a nada familiar. Es algo distinto. En los observatorios comenzó a hablarse con más cuidado. No se trata ya de una anomalía. Se trata de un sistema que ha permanecido activo sin interrupciones observables. Y cuanto más se profundiza en su comportamiento, más claro queda que no actúa de manera pasiva. Responde. No a nosotros, al menos no directamente, pero sí al entorno, como si la red tuviera una lógica interna propia, impermeable a cualquier interferencia externa. La temperatura media en las zonas donde convergen los canales subterráneos ha aumentado lentamente desde las primeras detecciones. No se trata de un cambio brusco ni evidente. Es gradual, preciso, medido, lo suficiente para pasar desapercibido si no se observa con atención. Este incremento constante, casi imperceptible, ha despertado inquietud en la comunidad científica, porque su ritmo no coincide con ninguna variación conocida en la actividad de la estrella. El cambio proviene de la red misma. Algo dentro de ese sistema está modificando sus parámetros.
Algunos modelos matemáticos plantean que esa alteración podría indicar un cambio de fase en el comportamiento de la infraestructura subterránea. Como si después de un largo periodo de estabilidad, algo estuviera comenzando a reactivarse. No hay pruebas concluyentes, pero las curvas térmicas y las variaciones espectrales apuntan en esa dirección. El sistema, que hasta ahora se limitaba a mantener un equilibrio perfecto, está empezando a moverse de manera distinta. En las estaciones de análisis, este fenómeno ha comenzado a ser llamado la deriva. Un desplazamiento lento pero sostenido de los valores que definen la señal. Un cambio que no responde a ninguna fuerza externa conocida. No es una perturbación natural. Es interno. Controlado. Intencional o no, es imposible saberlo todavía. Lo que resulta evidente es que la red ya no se comporta como al inicio de su detección. Está evolucionando. Los sensores de largo alcance captaron un nuevo componente que hasta ese momento no existía en el espectro. Un pulso tenue, incrustado entre la frecuencia principal y la secundaria. Apenas perceptible. Tan débil que las primeras mediciones fueron descartadas como error instrumental. Sin embargo, al acumular semanas de datos, la señal emergió con claridad. No era ruido. Era parte del sistema. Una tercera capa que hasta ahora había permanecido oculta. Esta tercera señal se comporta de forma diferente a las demás. No es perfectamente estable. Tiene pequeñas oscilaciones, casi imperceptibles, pero constantes. Cada oscilación se repite en un intervalo exacto. Como un reloj que funciona en una dimensión paralela al pulso principal. No está sincronizada con la órbita del planeta ni con la actividad de la estrella. Es independiente. Como si dentro de ese entramado energético hubiera un núcleo autónomo que opera bajo su propio ritmo. En los centros de análisis más avanzados, este hallazgo provocó una división profunda. Algunos creen que se trata de un subproceso de regulación interna. Una especie de sistema de control que mantiene el equilibrio de la red. Otros, sin embargo, sostienen que este nuevo pulso es demasiado preciso para ser solo un mecanismo funcional. Argumentan que podría ser una señal que nunca estuvo dirigida hacia afuera, sino hacia adentro. Como si la propia red se estuviera comunicando consigo misma. Los intentos de descifrar esta tercera señal han sido infructuosos. No sigue ningún código binario reconocible. Tampoco responde a estructuras matemáticas conocidas. No es un lenguaje en el sentido tradicional. Pero su existencia indica que la red no es simplemente un conjunto de canales energéticos. Es un sistema con capas de complejidad aún no comprendidas. Un entramado que ha estado funcionando durante un tiempo que probablemente excede toda la historia humana. Mientras tanto, la temperatura sigue aumentando. La señal principal continúa con su pulso perfecto. La secundaria mantiene su simetría. Y la tercera, silenciosa y débil, late con un ritmo que nadie puede explicar. No hay pruebas de que este cambio represente un riesgo. Tampoco de que sea una respuesta directa a la observación. Pero algo dentro de la estructura está despertando. Y, por ahora, nadie puede predecir hacia dónde conducirá esa deriva. Con la tercera señal confirmada y estable, el trabajo se concentró en establecer su relación con el resto de la red. Los datos revelaron algo desconcertante. El nuevo pulso no se comporta como un simple canal de energía, sino como un marcador. Cada vez que la intensidad de la señal principal alcanza un punto específico, la tercera frecuencia responde con una oscilación perfectamente sincronizada, como si fuera un mecanismo de activación. Es un comportamiento que no había sido observado antes en ningún fenómeno astronómico. La correlación entre las tres capas no es lineal. No responde a un patrón fijo. Es dinámica. Cambia de acuerdo con la posición orbital, la actividad de la estrella y variaciones internas que nadie puede anticipar. Es como si la red no solo se adaptara al entorno, sino que también contara con un nivel de autonomía que le permite modificar su propio comportamiento en tiempo real. Ninguna estructura natural conocida posee esa capacidad. Y ninguna tecnología humana ha alcanzado una estabilidad comparable en escalas tan amplias. Los modelos de comportamiento generados por simulaciones comenzaron a mostrar escenarios que no habían sido contemplados en las primeras fases. La red no es pasiva. Está ajustando sus parámetros internos de manera constante, siguiendo una lógica desconocida. Cada vez que se produce un cambio térmico global en la cara oscura de Próxima B, la tercera señal responde antes de que el pulso principal varíe, como si anunciara lo que está por ocurrir. Es un comportamiento anticipatorio, no reactivo. Y eso sugiere que la red no solo está activa,
está funcionando como si tuviera un propósito. Cuando las mediciones alcanzaron el umbral de precisión más alto, se descubrió que la tercera señal no es uniforme en toda la red. Hay puntos donde su frecuencia se intensifica, creando nodos invisibles, como si existieran zonas que concentran información que el resto de la estructura replica después. Esos nodos no coinciden con los focos de energía térmica. Son independientes. Su distribución no es aleatoria, responde a una geometría desconocida, con simetrías que no se encuentran en ninguna formación geológica conocida. El patrón, una vez trazado en el espacio tridimensional, reveló algo inquietante. Las líneas que unen los nodos no forman simples figuras geométricas. Forman un mapa. Un trazado que, al proyectarse sobre la superficie, coincide exactamente con las zonas de estabilidad orbital. Ninguna estructura natural podría haber calculado con tanta precisión las franjas estables de un planeta atrapado en un anclaje gravitacional tan extremo. No es azar. Es diseño. Los especialistas comenzaron a estudiar esa geometría con herramientas de análisis topológico. Los resultados fueron unánimes. Lo que se extiende bajo el hielo no es un sistema simple. Es un entramado diseñado para permanecer sincronizado con la mecánica del planeta, con la estrella y con el entorno estelar a largo plazo. Un proyecto que requiere conocimiento avanzado, planificación milimétrica y un dominio profundo de las fuerzas orbitales. No se trata de una instalación improvisada. Es una obra de ingeniería que desafía cualquier referencia conocida por la humanidad. El paso del tiempo permitió afinar las mediciones. Las fluctuaciones de la señal mostraron que en los nodos de máxima intensidad térmica comenzaron a formarse variaciones espectrales que no estaban presentes antes. No eran picos energéticos. Eran modulaciones estructuradas, como si la red estuviera generando una nueva capa de comportamiento. Un nivel adicional sobre el cual todavía no existen modelos matemáticos suficientes. El sistema no solo está activo, está cambiando mientras es observado. En los laboratorios de análisis de datos, surgió una hipótesis inquietante. La red podría estar entrando en un estado diferente. Un modo operativo que había permanecido inactivo durante un periodo prolongado. Cada desplazamiento térmico, cada oscilación en la tercera frecuencia y cada variación en los nodos parecía formar parte de un proceso mayor, que avanza con una lentitud calculada. No es un encendido súbito. Es un despertar progresivo. Un sistema que lleva mucho tiempo esperando condiciones específicas para iniciar un nuevo comportamiento. El hallazgo fue respaldado por otra observación independiente. Los detectores de fondo cósmico registraron una alteración mínima en la radiación local en las proximidades de Próxima Centauri. No era una señal proveniente de la estrella. Era una desviación en la propagación de ondas, sutil pero medible, coincidiendo exactamente con los momentos en que la tercera frecuencia cambiaba de fase. Lo que ocurre bajo la superficie de Próxima B está alterando el entorno alrededor de todo el sistema. No solo se trata de energía subterránea. Está interactuando con el espacio mismo. La comunidad científica internacional respondió con la máxima cautela. No hay evidencia directa de inteligencia, pero la magnitud del fenómeno excede cualquier explicación natural conocida. La red no solo existe, sino que influye en su entorno a escala orbital. Nadie puede asegurar si se trata de un sistema abandonado que opera de forma automática o si aún hay algo, en algún punto bajo el hielo, que continúa supervisando su funcionamiento. El seguimiento térmico confirmó que la deriva continúa. El aumento de temperatura es constante, aunque controlado. No hay colapsos. No hay picos desordenados. La red no falla. Ajusta. Cada ajuste se refleja en el pulso principal, como si toda la estructura respondiera a un plan invisible que avanza paso a paso, sin prisa, sin error. A medida que la comprensión de la señal avanza, surgen más preguntas que respuestas. ¿Cuál es el propósito real de esta red? ¿Quién o qué la construyó? ¿Por qué permanece activa tras tanto tiempo? ¿Está esperando algo? ¿O simplemente sigue un ciclo que empezó mucho antes de que existiera la humanidad? No hay certezas, solo capas de información que se revelan lentamente, como si el planeta hablara en un lenguaje que todavía no sabemos escuchar. Cada descubrimiento abre una puerta más, y tras esa puerta hay más preguntas que nadie sabe responder. Los observatorios seguirán escuchando. Los datos seguirán acumulándose. Y esa red, enterrada bajo kilómetros de hielo, seguirá latiendo como un corazón que nunca ha dejado de latir. La historia de Próxima B y su señal no termina aquí. Apenas comienza. Si este video te ha gustado tanto como a quienes llevan meses siguiendo esta noticia, suscríbete al canal,
deja tu like y comparte tu teoría en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.